por CNN, Osmari Hernández. ¿Cómo está, Osmari? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quisiera precisar, en principio usted ofreció una entrevista el domingo a la agencia Sputnik y hablaba de 3 drones e igual número de explosiones. Quisiera saber esa información porque otros voceros no se han referido. No escuché, discúlpeme. Usted se refirió el domingo en una entrevista con Sputnik a 3 explosiones correspondientes a igual número de drones. Otros voceros del gobierno se han referido siempre a 2. De igual manera, el ministro de Interior y Justicia hablaba que uno de esos drones los drones tenían C4, pero el primer mandatario nacional habló de uno de ellos con pentrita, otro tipo de explosivo. Quería aclarar también cuál es el resultado final de las investigaciones. También saber si se está revisando la seguridad presidencial, si se van a tomar medidas especiales para futuros actos públicos y masivos del primer mandatario nacional, y de igual manera si se está investigando posible complicidad interna, considerando que en los últimos meses se han practicado detenciones en el ámbito militar de personas que están siendo procesadas por conspiración. Sí, comienzo con la última parte de sus preguntas, Mari. ¿Usted recuerda cuando el señor Borges decía hace algunos meses la necesidad de un disturbio militar que generara un desencadenamiento en cadena del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro? ¿Lo recuerdas, Mari? Cuando él habló del disturbio militar, varias veces lo dijo. En la cobardía que lo caracteriza, por supuesto, primero salió de Venezuela para poder desarrollar la planificación de todos estos actos criminales, homicidas, brutales. Esa planificación implicó, en primer lugar, la sólida unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo han intentado por distintos medios, distintos mecanismos, buscar dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se han encontrado con una monolítica unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alrededor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y alrededor de su comandante en jefe, el presidente constitucional electo por las venezolanas y los venezolanos, Nicolás Maduro Moros. Los colombianos eligieron a Iván Duque es el presidente de Colombia. Los estadounidenses eligieron a Donald Trump es el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Los venezolanos elegimos a Nicolás Maduro. No puede venir un exdiputado a planear volar 2 drones, en efecto eran 2, Osmari. Los primeros eventos de la investigación hablaban de 3 drones, pero luego se estableció que eran 2 los artefactos homicidas, que uno iba a volar desde el centro empresarial Cipreses, se iba a desplazar por encima de la plaza Diego Ibarra, luego del Palacio de Justicia, y se iba a colocar justamente encima de la tribuna presidencial. La onda expansiva de los explosivos de alto poder que estaban allí, en efecto eran con pentita de ese dron, estaba dirigida hacia abajo y tenía metralla, proyectiles de 8 milímetros que iban a generar destrozos sobre todos los que nos encontrábamos en la tarima, de arriba hacia abajo. Y el segundo dron, que se encontraba con una carga explosiva más potente que este primer dron, lo que pasa es que el segundo dron es del equipo 1, perdónenme el enredo con las palabras, iba a salir de hecho salió desde un vehículo Chevrolet Orlando, iba a ser una trayectoria curva, y la intención de los criminales, de los asesinos, la intención de Borges, de Tabosky, de alias Bon, la intención de alias Pico, y quién sabe los que seguirán apareciendo, es que ese dron entrara a la tribuna presidencial y fuera detonado en el momento en que penetrara a la tribuna presidencial. Según han confesado ellos mismos, la idea era que nadie quedara vivo. Textualmente es lo que ha dicho este señor Monasterio, alias Bon. Lo que buscábamos es que nadie quedara vivo. La orden que recibimos fue que nadie quedara vivo, que se asesinara al presidente de la República y que se asesinara todo el alto mando militar y a todas las personalidades que se encontraban allí en la tarima presidencial. ¿Por qué estamos aquí conversando? Porque la seguridad del presidente funcionó de manera impecable. Porque el presidente no solamente fue resguardado por su seguridad inmediata, sino porque los inhibidores que se utilizan para obstaculizar señales electrónicas funcionaron. Por eso el dron más letal, el que venía desde el Chevrolet Orlando, el llamado dron del equipo 1, se perdió
en su trayectoria y se dirigió a una cosa que se llama Go Back Home, que es que cuando un dron pierde la señal del control remoto que lo está dirigiendo, piensa un poco y luego vuelve a irse hacia el sitio de donde fue lanzado. El Chevrolet Orlando Negro se encontraba en la esquina de Curamichate, a esquina de Viento, en las cercanías del terminal del Nuevo Circo. El edificio Don Eduardo se encuentra a 40 metros de la esquina de Curamichate. Si ese dron se dirigió a donde fue lanzado, a la cercanía donde fue lanzado, luego con la presencia de los edificios pierde trayectoria, choca contra el edificio y luego desciende. ¿Pensó Julio Borges en las personas que viven en la Avenida Fuerzas Armadas? ¿Pensó? Pensó en la familia, en los niños. Pronto van a ver el testimonio en un documental que estamos preparando. Los niños del edificio Don Eduardo, cuando vieron la explosión. Tú le puedes preguntar a un periodista de Telemundo que afortunadamente para él resultó completamente ileso, pero es vecino, vive cerca. Y tomó algunas de las imágenes más claras que se tienen acerca del dron descendiendo en la residencia de Don Eduardo. En un momento en que incluso Telemundo decía, estruendo, supuesto atentado, supuesto vuelo de drones, y hay un registro de la cadena Telemundo con el dron descendiendo en el edificio de Don Eduardo. Así que, en efecto, funcionó la seguridad de nuestro presidente. Estamos aquí, conversando. Para cerrar, Telesur, Adriana Sibori. Mucho gusto, ministro. Dos preguntas. Después se reunieron con representantes de Estados Unidos, también de Colombia, para pedir extradición. ¿En qué punto después de esta confesión se encuentra ese pedido de extradición? ¿Qué les han dicho los países, por un lado? Y por otro, ¿cómo vislumbra las relaciones con Colombia, después que el mismo nuevo presidente también ha criticado, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro, ha hablado de dictadura en Venezuela, se ha referido a un plan de Venezuela? ¿Cómo se vislumbra toda esta relación con Colombia política? Empiezo por el final de su pregunta. El presidente Maduro va a defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Va a defender la voluntad del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene el derecho de darse el presidente que al pueblo de Venezuela le dé la gana. ¿Cómo es que un grupo de personas protegidos en otros países decide asesinar al presidente de la República porque no tuvieron el favor electoral para ganar unas elecciones el pasado 20 de mayo? ¿Cómo es eso? Ese es el nuevo derecho internacional. Es así el nuevo derecho internacional. Porque como cuentan con algunos medios de comunicación que van a empezar a hablar de estruendo y van a empezar a hablar de incidente, entonces está permitida la patente de corso. Puede ser que el señor Julio Borges use muchas corbatas y hable bajito porque es muy cobarde, pero es un asesino. Su cómplice lo acaba de señalar, lo dijo Juan Requesén. ¿Qué va a decir? ¿Se va a reunir la Asamblea Nacional hoy para decir que todo lo que dijeron ayer de Juan Requesén es mentira? Porque si lo que ellos dijeron ayer de Juan Requesén es verdad, y Juan Requesén confiesa lo que confesó, entonces la Asamblea Nacional debe pedirle al gobierno de Colombia que entregue a Julio Borges para que responda ante la justicia venezolana. Repito, no hay terroristas buenos ni terroristas malos. Los terroristas son malos en cualquier parte del mundo. No se puede desde los medios de comunicación hacer apología de uno de los más horrendos crímenes que existen en la humanidad, el magnicidio. Que además hubiera significado un baño de sangre. A Borges no le importa, él vive en Bogotá, en una mansión. Gasta 100, 120 mil dólares mensuales, no le importa. A los venezolanos sí nos importa, a los que vivimos aquí. Ya sabíamos que cuando Borges se fue de Venezuela, cobardemente, cuando en estado de ebriedad traicionó a sus propios compañeros de oposición al no firmar el acuerdo de República Dominicana en la cual él ya se había del cual él ya se había comprometido a firmar, ya sabíamos que con lo que venía era con extremar las acciones de violencia, en las cuales viene participando desde el año 2014 y quizás antes.
En la llamada, lo que muchas veces ha dicho Patricia Poleo, que Borges traicionó a aquellos militares que incorporó en intentos golpistas en el 2014, en el 2016, en el 2017, es verdad. Pero esta es una verdad incontrovertible. Yo no sé cómo van a hacer ustedes para tapar eso, se los digo de verdad, de manera objetiva. No es tan sencillo, no va a ser tan sencillo de tapar. Cuando conversó el canciller de la República con el encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica y con el encargado de negocios del gobierno de la República de Colombia, lo hace atendiendo los canales establecidos en los acuerdos internacionales, en la Convención de Viena y en los acuerdos que dieron origen a Interpol. Si una persona comete un crimen e intenta resguardarse en un país distinto al país donde se cometió el crimen, la justicia tiene derecho de reclamarlo para que responda. Los familiares de los 7 guardias nacionales heridos tienen derecho a que los que perpetraron ese hecho paguen. Los 7 guardias nacionales heridos tienen derecho a que quienes perpetraron ese hecho paguen. La República Bolivariana de Venezuela tiene derecho a defender su paz. Y para defender la paz debe hacerse justicia. Les va a costar mucho tapar la confesión de Juan Requesén. Muchas gracias.